sostengo que la mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Nosotros vamos a apoyar a los migrantes porque van a buscarse la vida a Estados Unidos, no van por gusto. Y estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo. Eso es lo que yo propongo. Gracias, candidato López Obrador. Cuando Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia, le tomó 90 segundos, los conté, comenzar a agredir a México. Llamó a los inmigrantes mexicanos criminales, narcotraficantes, violadores, y desde entonces no ha parado. Ha lastimado y ofendido a millones de familias mexicanas aquí y allá. Usted ha dicho que va a convencer a Trump de moderarse y le va a pedir que nos respete. Yo le pregunto, ¿cómo se mide el respeto? Dígame un parámetro específico y medible con el que nos daremos cuenta de que Donald Trump nos está respetando en su gobierno y cómo conseguirlo concretamente, por favor. Con autoridad moral. El problema, León, es de que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral y no se ha tenido, por lo mismo, autoridad política. En efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Fíjate lo que son las cosas. Tengo que aceptar que es cierto. Me duele mucho tener que aceptar de que el gobierno de México es corrupto. No permito que lo haga un gobierno extranjero, porque somos libres, somos independientes. Lo entiendo, pero le pido un parámetro medible para saber que nos están respetando. Un parámetro medible. Que haya honestidad. ¿De Estados Unidos a México? Que haya honestidad en México. Que el gobierno de México sea honesto. Que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Trump dice, me transaron los del gobierno de México. Y es mucho decir que se hayan transado a Trump en negocios que él ha querido emprender en México. Déjeme preguntarle otra cosa, permítame. Es muy importante la honestidad. Cientos de miles de mexicanos que trabajan en el cultivo del aguacate, por cierto, somos líderes mundiales. Si comienza una guerra comercial porque usted decide dejar de importar maíz estadounidense, ¿qué va a hacer? No va a haber guerra comercial. Vamos a entendernos, vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. ¿Cómo? Autoridad, con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos. Entonces vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos. Eso te lo puedo garantizar. Gracias, candidato López Obrador. Pues el debate es para atacarme, es obvio y diría que comprensible. Estamos 25 puntos arriba en las encuestas y están pensando que se van a recuperar aquí, que van a remontar su desventaja. No van a lograrlo, no voy a caer en provocación. Candidato Anaya, primera réplica. Sí, México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué Señor, tiene una réplica? Sí, yo creo que se debe de fortalecer la economía nacional, el mercado interno, que tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra, ser autosuficientes en alimentos, no apostar también a la compra de las gasolinas en el extranjero y en esa medida vamos a ser fuertes y no nos va a importar ninguna amenaza de ningún gobierno extranjero. Se cayó la inversión.
Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la mi inversión, cartera porque la inversión como me capital acerque fijo mucho. se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo, explícalo, Andrés. Yo estoy de acuerdo, fíjense lo que son las cosas, en esta postura que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump. En esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo. Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo y no ganan precisamente 2 veces más los trabajadores de Estados Unidos con relación a los trabajadores mexicanos. Llegan a ganar social si no hay igualdad en los salarios, si no se busca la igualdad en el salario. Entonces yo estoy de acuerdo en este punto. Gracias, candidato nacional y cómo se iba a proteger la misma. Esta, por supuesto, pone un tema sobre la mesa que no solamente es, tienen prácticamente 1 minuto y medio todos ustedes. Adelante, candidato Mid. Déjenme platicarles. Réplica para Naya, que es un mentiroso. Aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno, 37 mil millones de dólares de gobierno. Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera y a las pruebas me remito, porque tú estás acostumbrado. Su micrófono, candidato, por Sí, favor. estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabe cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Muy bien. Gracias, candidato. Profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estamos hablando de inversión que genera empleos. Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España, y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63% cuando tú eras el jefe de gobierno. Y lo que te enseñé ahí es el censo económico del INEGI. Es un farsante, Andrés Manuel. La información que tengo es de la Secretaría de Economía. Mañana pasado se va a saber la verdad. Y aprovecho también para decir acerca del salario, de que es mucho el deterioro. Para tener una idea clara, en 88, con un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Y de Banamex. ¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Es inversión. Candidato López Obrador, se le ha agotado su tiempo, perdón, en este blog a esta pregunta. ¿Todavía tiene mucho tiempo, candidato? Sí, yo sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia. Creo que la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida, no se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia. Pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y que tiene que haber crecimiento económico que no ha habido en México para que haya empleos, para que haya bienestar, para que haya paz y haya tranquilidad, y que no haya ladrones. Pero no solo el ladrón callejero, el ladrón que más daña es el de cuello blanco, el político corrupto. Esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la vamos a acabar. Gracias, candidato López. Andrés Manuel, queda en tu conciencia.
de amapola, la producción de heroína, el tráfico de fentanilo, que es una droga enormemente adictiva y rentable. Dígame una medida, de nuevo, concreta que piensa usted tomar para controlar específicamente el crecimiento de la producción y tráfico de opioides en México. Bueno, una medida concreta es que haya producción en México de alimentos, que se generen empleos en el país, que haya bienestar en el país y que se termine con el principal problema de México, la corrupción. Aquí se está hablando del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país es la mafia del poder. ¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides en México? Si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda y para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga opciones, tenga alternativas para cambiar. Por eso, lo más importante, León, es que haya una transformación, un cambio, hacer a un lado a la mafia del poder, a la banda que más daña al país. Usted estuvo en Guerrero hace poco y dijo allá que va a impulsar esto que acaba de decir, la sustitución de cultivo. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo? El gobernador de Guerrero comparó hace poco su estado con Afganistán. Es una comparación interesante porque es un país donde el cultivo de amapola es una industria desde hace décadas. Ahí ha sido candidato poco menos que imposible conseguir que las comunidades cambien de cultivo, y eso con miles de millones de dólares de apoyo estadounidense, más allá de consideraciones culturales que Afganistán es Afganistán y México es México. ¿Por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lugares, tampoco en Colombia, por cierto? No han llevado a cabo esa estrategia en el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para mí, lo más humano, lo más eficaz, es combatir la pobreza. Entonces yo creo que ese es el camino, y acabar, insisto, con la corrupción, hacer a un lado a la mafia. En la Sierra de Guerrero, ¿cómo? En la Sierra de Guerrero, que no se vean obligados 1,200 pueblos se dedican a la amapola. A sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien por sus sustitución cosechas. de cultivo. Claro, y que se les pague bien. ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá, me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres. Gracias. Desde la época de Porfirio Díaz la hizo Pearson, un contratista inglés, pero se concesionó, está en el abandono. Yo estoy planteando unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, hacer un corredor para la comercialización de productos y hacer una vía férrea para el traslado de contenedores de carga con un tren de carga. Hoy solamente circula cada 3 días, es decir, está subutilizado. Anaya es un demagogo, un canallita. No, estoy diciendo la verdad. Los dos, Anaya y Mitt, pertenecen a la mafia del poder. Los dos han llevado al país a esta situación de pobreza y de inseguridad y de violencia. Les vamos a ganar a los dos en la próxima elección. Africanos, haitianos, centroamericanos. Para nosotros entonces tener la... Hay una parte importante que tenemos que poner en el contexto. Tenemos que tratarlos bien. El término humano se ha ido perdiendo en los... A nosotros llevar a cabo la negociación del tratado y vamos a incluir no solo lo comercial y el mejorar los salarios, vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso, que incluya a Canadá, a Estados Unidos, a México y a los países centroamericanos.
que haya proyectos en Centroamérica, en México, para el desarrollo, que haya trabajo, que haya bienestar, y así se va a conseguir la paz. Es un planteamiento integral, pero que va al fondo. No es nada más el comercio. Lo más importante es la vida, lo que hacen los migrantes, salir a buscarse la vida y tienen que tener protección. Es curioso que... Anuncio que vamos nosotros a establecer aquí en Tijuana el Instituto Nacional de Migración. Esto tiene toda una justificación. Los vecinos del norte, los del gobierno de Estados Unidos, quisieran que nosotros les continuáramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que vienen a buscarse la vida al norte, que huyen por violencia y por miseria. Entonces, el gobierno de México, el próximo gobierno democrático de México, ha decidido que esa institución, el Instituto de Migración, esté aquí, en Tijuana. Candidato Rodríguez. Insisto en que debe de darse un tratamiento de cooperación para el desarrollo, que tenemos que hacer este acuerdo amplio, convencer al gobierno de Estados Unidos. Vuelvo a hacer referencia a la Alianza para el Progreso. Creo que fue un buen mecanismo. Tenemos que ponernos de acuerdo, todos los gobiernos de América del Norte y América Central, con este propósito de resolver de fondo el problema. Ustedes, candidatos, acerca de cómo defender los derechos primarios. ¿No? Primero, insisto, en acabar con la corrupción. Miren, se ofenden porque digo que son lo mismo. Los dos se pusieron de acuerdo para aprobar que se le entregara a una fundación, Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota, 1,000 millones de pesos. Él era canciller y él también era dirigente de lo que yo llamo el PRIAN. 1,000 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota. Por eso no se atiende a los migrantes, se roban el dinero. Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y tercero, anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas, para defender. Es Ricky Riquín, Canallín, Ricky Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta. A ver si me da tiempo de mostrarles la casa. Bueno, me va a dar tiempo, donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian de una vez. Hoy en la revista Proceso, miren, para esto la utilizo. Es un corrupto este señor. Engaña tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Para proteger justamente a todos esos mexicanos que no están en territorio mexicano, están en territorio estadounidense y están siendo víctimas hoy en día de todo el odio que desafortunadamente ya enraizó, echó raíz en tantos corazones de tantos estadounidenses. Bueno, yo aprovecho para comentarle a los migrantes, para decirle a los migrantes de que los vamos a proteger. Ya hablé de que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante, y que si es necesario vamos a acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los migrantes. Hablé de que vamos a tener de embajadora en la ONU a Alicia Bárcenas, va a ser ese su principal propósito. Pero frente a Donald Trump… Respeto, que no actúe con alevosía,
como no Pero algún lo han castigo para enfrentado, los crímenes. debieron haber presentado denuncias en la ONU desde el principio. Yo lo voy a hacer. Yo quiero una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. México es un país libre, es un país soberano. No vamos a estar nosotros sometidos a ningún gobierno extranjero. Candidato, y hablando de discursos que dividen, a usted se le ha señalado, lo han señalado muchos, de promover, bueno, ahora ya aquí a todos los presentes en realidad, de promover la división y el encono entre mexicanos. ¿A qué se compromete usted en caso de ganar la presidencia de la República para tumbar esos muros entre mexicanos? De este lado de la frontera. A la reconciliación, con una condición: que el gobierno represente a todos, no como ahora, que solo representa a una minoría rapaz, que el gobierno represente a ricos y a pobres, que el gobierno no esté al servicio de unos cuantos, y que ya dejen de saquear y de robar a México. Son iguales. Aumentaron el IVA, los dos. Aquí tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Aumentaron el precio de la gasolina, el gasolinazo es de ellos, y se han dedicado a eso, a robar, a saquear. De todas maneras, no es mi fuerte la venganza. No los voy a desterrar, no los voy a perseguir. Justicia, no venganza. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira, yo voy a cuidar de tu partido. Fírmamelo. Ya te lo planteé. Ya te lo planteé. Tiempo, candidato Rodríguez Gracias. Calderón. Gracias. Nosotros tenemos mucha fortaleza cultural. México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria, por las grandes civilizaciones y por la cultura de nuestros pueblos. Los migrantes son un ejemplo de eso. Es un pueblo muy trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Por eso están enviando 29,000 millones de dólares cada año. Yo creo que además de protegerlos tenemos que convocarlos a que participen en sus pueblos de origen y que regresen, y así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. Fíjense que yo soy el de más edad de los candidatos, también el de más experiencia, y estoy muy bien de salud, o sea, porque ya ahora quieren enfermarme. Estoy al 100, me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se unan, les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder, para que las cosas de verdad cambien en el país. Vamos a cortar de tajo con la corrupción. No vamos a mochar manos, yo no creo en eso. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad, porque al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Le digo a los migrantes que pronto, muy pronto, va a haber justicia. ¿Verdad? Pues inesperado fenómeno de deportaciones. Candidato Rodríguez Calderón, Bien. adelante. Andrés, no eres el de más experiencia. Luego platicamos. Pero no eres el de más experiencia. Quizás has sido el más persistente. 18 años, pero la experiencia no la miden los años. Luego te platico la anécdota de mi abuelo, que los años no son la experiencia. ¿Qué haremos? Nosotros tenemos que tener la capacidad de... Se sintieron muy conmovidos de verlos a los cuatro actuar en el mismo sentido. Les queda bien de encontrar coincidencias y celebrarlas cuando existen, no nada más las diferencias. En primera instancia por los migrantes mexicanos y en segunda por todo el pueblo de nuestro país, pues tienen prácticamente 30 segundos. Totalmente de acuerdo. Vamos a triunfar y nos vamos a unir para sacar adelante al país, y la patria es primero.
Ya las cosas están demasiado claras, son dos agrupamientos, lo que yo llamo el PRIAN, la mafia del poder, que está aquí representada, y nosotros que significamos un cambio de verdad, una transformación para México. Realidad, evidentemente. Eso no lo has considerado, ¿eh? Acuérdate de la pelea Julio César Chávez, ¿eh? Iba perdiendo los primeros 8 rounds y en los últimos 4 ganó, en una pelea épica. Sonríe, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia. Tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay muchos recursos naturales. Lo dije y lo repito, tenemos un pueblo extraordinario, pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Esos dos elementos. Nos falta uno, un buen gobierno, pero pronto, muy pronto, va a haber un buen gobierno. Y entonces las cosas van a mejorar y vamos a poder gritar, ¡Viva México!